Lección 10. Vibración de vida. Acción evolutiva de las chispas divinas en los reinos mineral, vegetal y animal. El íntimo atávico. En determinado momento de la evolución del planeta Tierra, todo era en forma mineral. En esas formas experimentaban chispas divinas a las que les correspondía realizar esas experiencias. Pero la vibración lograda y atraída por las chispas divinas que estaban experimentando en la Tierra y a la vez el momento geológico del planeta significaron el momento evolutivo en que podían venir a experimentar ya otras chispas más adelantadas, y para ello eran necesarias otras formas diferentes. Esas formas las proporcionó el reino mineral mediante la combinación de determinados elementos minerales, combinación que se realizó por ley de evolución en virtud de movimientos que se produjeron en aquel momento geológico, formando en varias partes de la Tierra concentraciones de los elementos así combinados. Esas concentraciones de elementos minerales combinados recibieron la vibración de vida necesaria para iniciar el reino vegetal. Por el mismo proceso, la vibración de las chispas divinas que estaban experimentando en el reino mineral y en el reino vegetal y el punto evolutivo del planeta, se produjo luego en su momento el reclamo para que otra vibración espiritual más avanzada comenzara a actuar en la Tierra. Entonces se formaron nuevas concentraciones de minerales en determinada combinación, las que recibieron otra vibración de vida similar a la que inició el reino vegetal, pero diferente que inició en ese momento de la evolución en la Tierra la forma animal, así como la anterior vibración había iniciado la forma vegetal y la nueva forma comenzó a desarrollarse de la misma manera. Ambas vibraciones comenzaron a actuar cada una en su momento, partiendo de esas concentraciones de elementos minerales combinados por ley de evolución. Esto nos aclara que físicamente no existe continuidad en las formas de los reinos mineral, vegetal y animal. Pregunta: ¿qué son espiritualmente los unicelulares? Explicación. En los primeros ejemplares del reino animal y del reino vegetal, existen seres que la ciencia todavía no ha podido determinar si pertenecen al reino animal o al reino vegetal, pues tienen características comunes a los vegetales y características comunes a los animales. La diferencia real está en la vibración que han recibido. Sabemos que en determinado conjunto que constituye formas unicelulares capaces de recibir vida, existen las formas que han recibido la vibración de vida iniciadora del reino vegetal y las formas que han recibido la vibración de vida iniciadora del reino animal. La diferencia no está en la forma en sí, sino en la vibración de vida recibida, porque, lógicamente, al comprobar que de tal protozoario derivan los animales, debe decirse que son formas animales, pero las características son iguales a las de los unicelulares vegetales, que seguirán multiplicándose porque han recibido la vibración destinada a formar el reino vegetal. En un comienzo,
solo se diferencian por la vibración de vida en cada uno. Esas primeras formas animales tienen también la finalidad de servir de punto de comienzo para las experiencias de las chispas divinas que han hecho sus experiencias en el reino vegetal y están próximas a constituirse en soplos espirituales, porque para experimentar como soplos espirituales necesitan recibir una determinada vibración correspondiente al reino animal, que no pueden recibirla de formas evolucionadas, sino que deben recibirlas de formas primarias unicelulares que tengan ya la vibración destinada a formar el reino animal. No se trata de chispas divinas vegetales y chispas divinas animales, sino de la chispa divina que va experimentando en el reino vegetal y en la forma explicada debe incursionar en el reino animal. Es decir que, aun cuando todavía continúa experimentando en el reino vegetal, va recibiendo también vibraciones correspondientes a las formas del reino animal. Cuando llega el momento en que esa chispa divina debe constituirse en soplo espiritual, debe tener otras posibilidades de contacto, y para ello necesita recibir primero la vibración animal que está en los organismos unicelulares iniciadores del reino animal. Esa es la razón por la que no puede haber diferenciación entre el unicelular animal y el unicelular vegetal, pues la diferencia está en la vibración interna, que no es la vibración de la forma, sino la vibración de vida evolucionante que está actuando en la forma. En resumen, en algunos casos, los unicelulares pueden incluirse en el reino animal, pero en otros casos no ha sido posible determinar si son animales o vegetales. Hay unicelulares en el reino vegetal y unicelulares en el reino animal. Esto se explica perfectamente por la acción de vibraciones similares pero diferentes en conjuntos minerales similares que, por reunir las condiciones necesarias, recibieron la vibración que establecería la prosecución y permanencia de un nuevo aspecto de vida física en el planeta que significaba un medio para la acción evolutiva de chispas divinas. Primero llegó la vibración iniciadora del reino vegetal y después, en el debido momento evolutivo en el planeta, la vibración iniciadora del reino animal. Pregunta: ¿por qué debió aparecer primero el reino vegetal y después el reino animal? Explicación: porque el reino animal debía alimentarse del reino vegetal, así como el reino vegetal se alimenta del reino mineral. Pregunta: ¿el humano nació en un solo lugar de la tierra? Explicación: no. En su momento, el humano, que como sabemos nació de determinados antropoides, nació en varios lugares diferentes, lo cual dio origen a seres con características disímiles y cada grupo se adaptó a su ambiente, aparte del proceso de adaptación a que lo llevaron los movimientos geológicos del período glaciar. Pregunta: ¿el antropoide es la forma más avanzada antes del hombre? Explicación: por lógica, tenemos que suponer que sí. Todo es un proceso evolutivo y la forma humana es la culminación, es decir,
La meta de ese proceso tiene que haber sido el antropoide, no otro animal. Se ve a las claras la transformación, se ve el proceso progresivo. No puede nacer de otro animal. Observemos que no hay improvisación en la forma, sino una escala zoológica. La forma humana en su gestación pasa por todas las etapas anteriores, desde el unicelular hasta el humano. Es más, grupos de células correspondientes a cada una de las etapas zoológicas por las que va pasando el embrión quedan en el tálamo, importante núcleo ubicado en la base del cerebro. Pregunta: ¿entonces la evolución de los soplos espirituales no termina siempre en el antropoide? Explicación: no todos los soplos espirituales terminan la evolución en la misma especie animal. Sabemos que hay especies paralelas. La especie que la ley utilizó para el nacimiento del humano fue el antropoide, pero eso no quiere decir que ese sea el límite de mayor evolución para todos los soplos espirituales. La extraordinaria inteligencia que solemos ver en algunos perros depende mucho de la transmisión mental que reciben constantemente de sus amos o entrenadores, lo que produce una aceleración de los procesos de su mente embrionaria. Pero eso pueden también demostrarlo otros animales que reciben influencia de la mente humana. Pregunta: ¿los espíritus de los primeros seres humanos de un mundo son los soplos espirituales de los antropoides que vivieron en ese mundo y que han progresado llegando a ser espíritus? Explicación: no es lo mismo soplo espiritual que vivió hasta ese momento como mono en un mundo, el que después se encarna en un hombre primitivo en ese mismo mundo. No sabemos por cuánto tiempo ese soplo espiritual seguirá experimentando todavía en el reino animal como mono en este mundo o en especies paralelas en otro mundo en equivalencia evolutiva, porque la experiencia de la evolución no se realizan todas en un mismo mundo. Pregunta: ¿qué condiciones deben presentarse para que la vibración transformadora descienda para el cambio de la forma? Explicación: en el proceso de la evolución, hay momentos en que la vibración transformadora debe descender para que se efectúe el cambio de la forma, ya sea de una especie o de varias, de acuerdo con el proceso que debe seguir esa forma. El elemento en el que actúa la vibración transformadora, en el caso que estudiamos, el antropoide, al recibir la vibración transformadora, adquiere una capacidad de transformación en progreso hasta un límite determinado. Quiere decir que la vibración transformadora es de tal naturaleza y calidad que capacita a la forma sobre la cual actúa para alcanzar lo máximo que esa forma puede ser capaz. La forma animal llegó a su límite como tal y luego, por acción de la ley de evolución, a través de la vibración transformadora, se transformó en forma humana con capacidad para alcanzar un máximo de transformación, que es el punto en que se halla la forma humana actual, la cual está ya comenzando a recibir otra calidad de vibración transformadora que le dará a la forma humana otra capacidad. La forma animal llegó a su máximo al transformarse en forma humana. Esa forma humana que ha alcanzado ya el punto máximo como tal, recibirá ahora otra vibración transformadora que le dará a la forma
otra capacidad, la capacidad de sutilizarse hasta llegar progresivamente a la desaparición de la forma, respondiendo al reclamo de la vibración espiritual que en progresivo punto de sutilización evolutiva deberá ir encarnando para experimentar en nuestro planeta. Pregunta: ¿la materia física futura próxima podría por su sutileza ser comparada con la actual materia astral? Explicación: no podemos hacer esa comparación, porque tanto la materia astral, es decir, la sustancia que constituye el plano emocional sensorial, como la sustancia de todos los demás planos físicos invisibles, son, cada una, de diferente calidad, y en cada calidad hay diferentes frecuencias vibratorias que significan mayor o menor sutileza de esa misma sustancia física invisible y que responden a las necesidades de la vida evolucionante, de mayor o de menor evolución, que deberá utilizarlas en su encarnación. Aún los seres que llegan a la Tierra como máxima expresión de evolución, que son los enviados crísticos, tienen la limitación de la materia actual, aunque sus puntos de contacto posean la capacidad máxima. Puntos de contacto de lo físico con lo espiritual significa la capacidad o posibilidad de unir nuestra vibración física con la vibración espiritual. Si tuviéramos puntos que nos permitieran un contacto más intenso con lo espiritual, nuestra actual vibración física se desintegraría. Cuando la materia sea más sutil, el hombre poseerá medios para contactos más intensos con lo espiritual. Nuestros centros están, podríamos decir, en estado embrionario y en relación con lo que deberá ser cuando el hombre esté más sutilizado y también sea más sutil todo lo que rodea al hombre. Pregunta: ¿la nueva vibración transformadora que ya se está recibiendo en nuestro mundo para el nacimiento de la nueva raza actúa también sobre los centros? Explicación: sí. Al actuar sobre los genes, la vibración transformadora prepara el nacimiento de seres humanos de materia que llegará a sutilizarse al máximo, pero también actúa sobre los centros de los cuerpos físicos invisibles que poseemos. Como dijimos, cuando nace el hombre, tiene todos los centros en forma que podríamos denominar embrionaria, pero nace con todas las posibilidades para poder llegar hasta su completa sutilización final mediante la acción en su momento de la vibración transformadora. En este momento, también los centros, puntos de contacto, son sometidos a la acción de la vibración transformadora y entran en un proceso de evolución progresiva ya perfectamente determinada por la ley, acorde con el proceso genético producido por la vibración transformadora. Mediante la acción de la vibración transformadora, nacerá la nueva raza constituida por seres humanos cuya materia estará capacitada para llegar a su máxima sutilización a la que llegará mediante la acción evolucionante, cuyo proceso estudiaremos después. Todo está perfectamente determinado para un proceso de milenios cuando nace la nueva especie. Por eso es tan desacertado que algunos científicos digan que el hombre llegó al máximo de sus posibilidades de evolución y que ahora comenzará a involucionar, pues ello va en contra del proceso de evolución que, acorde con la ley de evolución y progreso, vemos en la vida a nuestro alrededor. Pregunta:
¿qué diferenciará al hombre sutil que deberá nacer al hombre actual? Explicación. Nuevos puntos de contacto con su yo superior lo capacitarán para sentir y expresar aspectos espirituales que hasta ahora no ha podido sentir ni expresar, ni aun en los casos de encarnaciones superiores, en las cuales hay una máxima sensibilización de los puntos de contacto que el hombre actual posee debido a real incapacidad de los aspectos físicos para ello. El hombre del futuro, es decir, el hombre sutil, no constituirá un nuevo reino de la naturaleza. Continuará siendo siempre hombre, pero constituirá una nueva raza con características, facultades y posibilidades que la actual raza humana no posee ni podría nunca poseer, porque para ello son necesarias determinadas transformaciones genéticas. Pregunta: ¿qué proceso deberá producirse desde el momento presente hasta el momento en que ya sea apreciable físicamente el hombre sutil? Explicación. Habrán pasado muchas generaciones de seres humanos cada vez más inteligentes, con tendencias cada vez más espirituales y, como ya dijimos, con creciente indiferencia hacia los placeres materiales. Pregunta: ¿en el planeta solo se sutilizará la materia física humana? Explicación. No, todo se irá sutilizando, también el propio planeta y su naturaleza. Además, se irá sutilizando el arte y la ciencia encarará aspectos físicos cada vez más sutiles. En el ser humano se sutilizarán las inclinaciones, las sensaciones, los pensamientos, los sentimientos, lo cual lógicamente transformará todos los aspectos de la vida de relación entre los hombres. Pregunta: ¿qué relación existe entre las formas y el punto evolutivo de vida que debe manifestarse en un mundo? Explicación. Para comenzar a manifestarse en un mundo, en cada nuevo punto evolutivo, la vida necesita que haya en ese mundo formas adecuadas para la expresión de vida en ese punto de evolución y que además esas formas estén preparadas para acompañar la evolución de la vida hasta que, dentro del plan para ese mundo, alcance el nuevo punto evolutivo que significa progreso logrado y que requerirá una forma nueva y diferente para poder expresarse. Las formas están constituidas por vida no evolucionante que involuciona evoluciona, es decir, vida que de la unidad sutilísima, energía pura, puede llegar a la densidad diversificada, adaptándose a las necesidades evolutivas de la vida evolucionante a la que sirve y acompaña, de acuerdo con la ley de evolución. En la etapa de sutilización hasta la espiritualización, correspondiente a la etapa primordial de evolución, propiamente dicha, que deberá ahora manifestarse en nuestro mundo, las formas irán sutilizándose y simplificándose, es decir, evolucionando de acuerdo con la ley. Espiritualmente, el hombre deberá comenzar a vivir la etapa evolutiva de la unificación y sutilización, y al reclamo de esa necesidad espiritual y por acción de la vibración evolucionante, su forma irá sutilizándose y unificándose a medida que el espíritu del ser humano vaya progresando evolutivamente. Su forma será más sutil e irá desapareciendo en ella la actual diversificación. Al decir que espiritualmente el hombre de nuestro mundo deberá comenzar a vivir la etapa evolutiva de unificación y sutilización, no queremos significar que necesariamente encarnarán
los mismos seres que, espiritualmente, están constituyendo la humanidad en el desarrollo del proceso de unificación y sutilización que deberá operarse en la forma humana. La evolución que debe manifestarse en la Tierra impone la necesidad de una humanidad en proceso de unificación y sutilización en su aspecto espiritual y en su aspecto físico, es decir, su forma. En consecuencia, encarnarán seres que podrán estar constituyendo la humanidad de este mundo o no, que respondan a ese punto evolutivo y que utilizarán para sus experiencias en nuestro mundo las formas que, de acuerdo con la ley de evolución, estarán en proceso correlativo de unificación y sutilización. En la naturaleza también se sutilizarán y simplificarán las formas. No habrá en ella unificación, sino menor diversificación por simplificación, pues deberán servir de medio de experiencias para vida evolucionante, chispas divinas y soplos espirituales menos involucionada. Lógicamente, esas formas de la naturaleza diferirán cada vez más de las actuales y desaparecerán por innecesarias algunas o muchas especies, vegetales y animales, entre estas últimas los antropoides, que corresponden a mundos como el nuestro actual, que están en punto anterior en el aspecto de la evolución en ellos, al punto que entonces habrá alcanzado nuestro planeta. Todo esto, lógicamente, en el transcurso de milenios. Pregunta: ¿podría el hombre crear una forma que luego fuera ocupada por vida evolucionante? Explicación: no. Puede lograr atracción de energía, pero nunca vendrá la vida evolucionante al reclamo del hombre. Puede producir una atracción de energía que dentro de un proceso determinado dé la impresión de evolución, pero siempre se trunca porque es un impulso que llega hasta un cierto punto y allí termina. Es como la experiencia de creación de la célula, que para proseguir necesita el aporte del aspecto espiritual. Pregunta: ¿en virtud de qué se produce el descenso de los seres que deben comenzar a experimentar en un mundo físico? Explicación: cuando un mundo físico como el nuestro, por ejemplo, ha alcanzado un determinado punto en su proceso evolutivo, regido por la ley de evolución, y ya está en condiciones de recibir vida evolucionante en un punto superior al de la vida evolucionante que experimenta en el reino mineral en ese mundo, ese punto que ha logrado en el mundo constituye un reclamo para la llegada de vida evolucionante en un punto evolutivo superior, la cual, a su vez, y dentro de la ley de evolución, reclama las formas que necesitará utilizar para realizar sus experiencias en ese mundo. Finalmente, cuando el momento de la evolución en el mundo ha llegado, se produce el reclamo de vida evolucionante en el punto de espíritus que deben experimentar en el reino humano, cuyas formas son suministradas por ley de evolución mediante el proceso que hemos estudiado. Pregunta: ¿a qué se debe que el hombre pueda sentir aún la influencia de su ancestro animal? Explicación: se debe a que el hombre conserva todavía, aunque transformadas por el proceso evolutivo, las vibraciones de la etapa animal, y debido a diversos factores, esas vibraciones pueden ser actualizadas en ciertos momentos. Sin embargo,
El hombre se liberará de su ancestro cuando logre transmutar de material en espiritual su tónica vibratoria. Entonces, habiendo cambiado su tónica vibratoria, sus vibraciones espiritualizadas habrán superado todo reclamo ancestral. De esa forma, la etapa material habrá dejado de ejercer influencia sensorial en el alma humana y a través de ella en la mente y en el cuerpo físico visible, porque esa transmutación impondrá otros reclamos al ser humano. Pregunta: ¿qué debemos entender por íntimo atávico? Explicación: no solamente es el aspecto espiritual, sino también el aspecto físico que significa la ascendencia genealógica, tanto en los humanos como en los animales. Espiritualmente somos producto de nosotros mismos, es decir, de nuestras experiencias y de las superaciones obtenidas, y físicamente somos producto de nuestra ascendencia constituida por determinadas vibraciones físicas al ser transmitidas de padres a hijos, que lógicamente influyen en el ser. Esas vibraciones pueden, sin embargo, ser diferentes de las de otro ser que en apariencia puede ser exactamente igual. Tomemos el ejemplo de dos hermanos cuya influencia física anterior es igual, aunque nunca podría ser exactamente igual, porque los padres que generaron a ambos, aunque sean los mismos, no han tenido dos momentos exactamente iguales y coincidentes, lo cual representa una diferencia. Pero consideremos el caso de dos hermanos gemelos generados en el mismo instante. Su vibración física será, sin embargo, diferente, porque en el proceso de la formación de sus cuerpos físicos, los seres espirituales que habrán de utilizar como instrumento a uno y a otro de los hermanos gemelos, los preparan vibratoriamente para sus necesidades kármicas o de tarea, las cuales difieren de uno a otro ser. Lógicamente, con ello, ha sido modificada la vibración del cuerpo físico que adaptó a sus necesidades espirituales uno de los seres encarnantes, en relación con la vibración del cuerpo físico del hermano gemelo que, a su vez, ha sido también adaptado a las necesidades espirituales del ser que habrá de utilizarlo como instrumento en esa encarnación. Además, está la diferencia física producida en el proceso de gestación, pues los mellizos no absorben exactamente las mismas energías y uno puede nacer con una deficiencia que el otro no tiene. Nunca son exactamente iguales, ni en lo físico visible ni en lo físico invisible. Todo esto significa que ni en lo físico ni en lo espiritual hay dos seres que tengan exactamente la misma vibración. En lo espiritual, porque como sabemos, la vibración está supeditada a las vidas anteriores, y en lo físico, porque ni aún naciendo juntos pueden tener vibración exactamente igual.